El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entonces entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y miraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos los prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: y le aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Desde el Vaticano II, desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha organizado las lecturas de los Evangelios de manera que podamos ir escuchando la secuencia precisamente. Primero el Evangelio de San Marcos, luego el Evangelio de San Mateo, que hemos escuchado hasta el sábado pasado, y ahora entramos en la secuencia continua del Evangelio de San Lucas, que vale la pena pues echarle un vistazo a este Evangelio, que es el Evangelio que, como hoy mismo se presenta en el capítulo 4, es el Evangelio de la misericordia, de la buena nueva a los pobres, de la buena nueva pues a los que son excluidos, y de una manera particular también de la buena noticia a las mujeres, que eran personas excluidas en aquel tiempo. Ahorita ya no, pero en aquel tiempo sí. Entonces, es ahí donde el Evangelio en sí es un Evangelio pues escrito por a quien la tradición la ha ubicado, un médico griego. Entonces por eso es un evangelio dirigido principalmente a personas no judías, a los paganos de Grecia, a los paganos convertidos que viven en Grecia, y que tiene pues estas peculiaridades propias. De hecho, el evangelio inicia, por eso no empezamos nosotros su lectura desde el capítulo 1, porque inicia con los relatos de la infancia de Jesús, que se leen principalmente en el tiempo de Adviento, los relatos del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, y bueno, todo lo que conocemos también como la Epifanía. Y luego continúa con el relato del Evangelio de San Lucas, del bautismo del Señor, que también hemos escuchado en su momento, y el relato de la estancia en el desierto. Pero después de la estancia en el desierto, en el momento en el que San Lucas
presenta a Jesús es en aquel lugar que es la sinagoga de Nazaret, entre sus paisanos. Y es muy bonita la manera como Jesús lee la Biblia, que también en la víspera del inicio del mes de la Biblia se nos da esa oportunidad. Lee la Biblia viendo cuál es su tarea en esta historia de salvación que Dios tiene como diseñado. Y al tomar el pasaje del profeta Isaías, dice, lo desenrolló y encontró este pasaje que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice Jesús, eso es mío, porque he sido ungido por el Espíritu en el agua del Jordán y he sido conducido por el Espíritu en el desierto. Y todo el Evangelio, junto con Hechos de los Apóstoles, uno de los grandes protagonistas va a ser el Espíritu, dejarse conducir por el Espíritu. Y luego dice, me ha ungido, Él está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y luego ya, cuando dice, lo devolvió el encargado, se sentó. Los ojos de todos los asistentes en la sinagoga estaban fijos en él, a ver qué decía, porque habían escuchado que había hecho algunas cosas grandes por allá en Cafarnaúm. Y él comienza a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Así se hace presente, así se lee la Biblia, asumiendo la responsabilidad. Este anuncio de buena noticia a los pobres, de libertad a los cautivos, de año de gracia para los más necesitados, dice Jesús, a esto me voy a dedicar yo, a que ese grande anhelo que tiene mi pueblo sea un anhelo que se vaya haciendo realidad en mi vida, en mi ministerio. Ojalá que también nosotros podamos asumir la responsabilidad que nos corresponde al acercarnos a la escucha o la lectura de la palabra de Dios. Que no tengamos miedo de decir, hoy mismo, hoy se tiene que hacer esto, yo me hago cargo de esto. Esto se puede hacer posible por la manera en la que yo asumo esta tarea, porque es parte de todo un proyecto de salvación, es parte de toda una historia en la que Dios nos manifiesta la forma en la que ella nos llama, en la que Él nos llama, Dios nos llama a ser iglesia, la forma en la que Dios nos llama también a ser testigos, la forma en la que Dios nos llama en Jesucristo a ser sus discípulos. Si gustan, vamos pidiendo, hermanos, al Señor que su Espíritu rece dentro de nosotros y con nosotros. A cada petición a responder, te rogamos, Señor.